Estamos en nuestros estudios con el economista Alfonso de la Torre. Él es nuestro invitado para este segmento del programa y quiero agradecerle. Alfonso es economista, pero él además es bachiller en filosofía, en matemática, en negocios internacionales y, en fin, y en economía. Yo quiero de verdad agradecerle por estar aquí. Él se va a ir además a estudiar a Harvard una maestría próximamente y se ha desvinculado hace poco del Banco de Crédito y nos va a acompañar para analizar juntos la coyuntura económica global y lo que está pasando también en el Perú a nivel económico y político. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí. Gracias a ti, Luis Alfonso, por tremenda introducción. Gracias, un gusto estar acá. No, el Perú tiene futuro en la medida de que haya personas como tú involucradas en el quehacer no solo empresarial, sino también en el mundo de la opinión y me alegro mucho, de verdad. Alfonso es un gran amigo y tiene un futuro prometedor. Está esta noche aquí para contarnos un poco cómo ve la situación económica global. Empecemos por ahí. A ver, la economía global es muy distinta hoy, en el año 2015, nosotros sentados aquí en el Perú, a lo que era hace 10 años, por ejemplo, cuando el Perú crecía 7%. ¿Qué es lo que ha pasado? China, que era uno de los grandes motores y es una suerte de bisagra del mundo, y voy a entrar en el sentido de esa metáfora en un momento, ha moderado su crecimiento de manera significativa, ¿no? De estar creciendo hace dos dígitos, o 9, 10%, ahora crece 7%. Y eso tiene un impacto para todos los otros países emergentes que enviamos nuestras materias primas a China y que tenemos una relación comercial con China importante, ¿no? Explícanos este asunto del concepto bisagra, que es una tesis tuya respecto del rol que la China cumple a nivel económico global. Los países que producimos materias primas y el primer mundo ahora tiene en China una especie de bisagra. Explícanos un poco este concepto. Se habla mucho de China como la gran fábrica del mundo, ¿no? A mí me gusta más pensarlo como la gran bisagra. Tienes por un lado los países emergentes, tienes por otro lado los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, los países más grandes de la Unión Europea y Japón. Y tienes a China en el medio. China, sobresimplificando, porque obviamente hay distintos flujos de comercio alrededor del mundo, China absorbe bastante las materias primas, en el caso del Perú, puntualmente, los metales, el cobre en particular, y transforma esas materias primas en bienes manufacturados que luego terminan en las principales economías. En la medida que esa conexión se debilita, el efecto arrastre de las economías desarrolladas mejorando, sobre todo Estados Unidos, no se siente la misma magnitud en los emergentes. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Vemos, en Europa tenemos el tema de Grecia, ¿no? Efectivamente. España ha tenido problemas muy serios en los últimos años también, ya los ha superado. Un poco saliendo del agua, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu visión de por qué está ocurriendo esto? Digamos, analizando, después vamos a entrar a América Latina y al caso de Perú, ver qué pasa en Bolivia, que es un poco lo que últimamente nos preguntamos, ¿por qué un régimen como el de Evo Morales crece a un 4%, cuando nosotros estamos estancados más o menos en torno al 3%? Europa. A ver, en el caso de Europa tenemos un problema de diseño. La eurozona, que son los 18, 17 países que utilizan el euro, han entrado en una suerte de semi-recesión permanente, un estancamiento con crecimientos, en el mejor de los casos, del 1%, que tiene que ver un poco con el diseño de la moneda. En la medida que cada una de las economías tiene su propia moneda, es incapaz o cede parte de la soberanía de su política monetaria al Banco Central Europeo. Hasta hace 2, 3 años, el Banco Central Europeo no estaba haciendo su labor de garantizar su papel de prestamista de última instancia a los bancos. Y es por eso que muchos bancos alrededor de Europa comenzaban a tambalear y el pánico se esparcía por toda la región. Eso ha cambiado, el Banco Central Europeo está asumiendo un rol más importante, pero Grecia vuelve a ser un dolor de cabeza. No tanto ahora por un tema esencialmente económico. La gran crisis en Grecia sucedió en 2012. Eso no quiere decir que ahora estén bien. Ellos están ahora peor que Estados Unidos en la Gran Depresión. La economía hoy de Grecia es 33% más pequeña de lo que era en el 2007. Es impresionante. O sea, no es solo una década perdida, es una década destrozada. Y sobre esa economía destrozada se le han impuesto requisitos, ¿no? Ahorrar, gastar menos. Y de hecho Grecia lo hace. Lo que la mayoría de tus televidentes de repente no sabe es que Grecia hoy, antes de intereses, acumula un superávit fiscal mayor al que acumula Alemania. El problema es que Alemania le pide que acumule aún más. Y eso genera un gran problema de gobernabilidad. Los griegos han elegido un gobierno en enero que ha prometido un programa y han llegado los grandes poderes de Europa a decirle ese programa no va. Entonces hay un problema de gobernabilidad democrática en Europa que es lo que ahorita está causando el problema en Grecia, más que la base económica. Tú te estás yendo a
Harvard a estudiar Al gobernabilidad. John F. Kennedy School of Government. Y un poco de lo que venimos conversando últimamente es de cuán conectada está la política con la economía. Lo que a veces se decía, van por cuerdas separadas, en realidad no es así. No, porque la sociedad y los sistemas son uno solos. Las personas tenemos varias dimensiones, ¿no? Una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión social. Sirve separarlos para aislar ciertos factores y estudiarlos, pero entender un sistema económico aislando la política, lo estamos viendo hoy en el Perú, es un error, ¿no? Entonces nosotros hemos pasado más de 10 años, tal vez 15, pensando que son cuerdas separadas y hoy nos estamos dando cuenta que no, que en la medida que no hay una reforma del Estado y no hay un Estado ineficiente, eso golpea la política. Has tenido aquí a Renzo y Reyardo con una intervención fascinante sobre los problemas de seguridad ciudadana. Si un emprendedor en Piura hoy quiere abrir una pequeña empresa, pero tiene que pagar cupos a sicarios, es un sobrecosto. ¿Qué libre mercado existe ahí? De eso vamos a hablar ahora más adelante, del modelo y del sistema. Pero antes, vayamos al contexto latinoamericano, los países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y, digamos, lo que siempre hemos mirado nosotros, el desarrollo de Chile, ¿no? ¿Qué está pasando en la región, en el vecindario? Se habla mucho de que Perú ha moderado y ha desacelerado su crecimiento, y es verdad, pero lo que no se menciona es que toda Latinoamérica ha desacelerado su crecimiento. Latinoamérica en su mejor momento, en promedio, crecía alrededor del 4%. Hoy el Fondo Monetario nos dice que vamos a crecer 2% en el mejor de los casos y si le prendemos velitas a los santos. El año pasado, la región creció 1.9%. Ese es un problema regional que tiene que ver con una región que tiene menos competitividad que Asia, que tiene problemas estructurales a nivel de estados en varios países, desde los que estamos emergiendo como Perú, como Colombia, por ejemplo, hasta los que de repente ya tienen un par de pasos más adelante como México y Chile. Los problemas estructurales a los que te refieres, podemos graficarlos, la falta de infraestructura, la inseguridad La falta ciudadana. de infraestructura, que en el caso de Perú es aún peor que en otros pares. A eso le añades falta de competitividad. La corrupción es un serio problema porque genera sobrecostos en la medida que tú creas un sistema de permisos y quien tiene permisos es quien puede pagar un poquito más o una coima, tienes un problema. Y sobre todo la educación. Nosotros hablamos que la educación de Perú está rezagada, por ejemplo, con la de Chile o con la de México, en esta famosa prueba PISA, ¿no? Que se publicó el año pasado. Lo que muchos no mencionan es que toda Latinoamérica está en el pelotón de atrás. O sea, Chile puede decir que está mejor que Perú, México puede decir que está en Perú, pero están peor que Singapur, están peor que Corea del Sur, están peor que los países de Europa, están peor que Estados Unidos. Es un problema regional. Ahora, la combinación de democracia y economía de mercado, digamos, hay países, digamos, China es un ejemplo de un modelo diferente. Definitivamente. Los tigres de Asia también han tenido un desarrollo particular con políticas industriales. En el Perú, yo mencionaba la vez pasada, en la época de Carlos Boloña en el MEF, cuando se le preguntaba sobre la política industrial, decía que la mejor política industrial era no tener política industrial. ¿Qué piensas tú, y ahora sí entremos en materia, acerca del modelo neoliberal, tal y como lo conocemos en el Perú, y un poco hay sus defensores, hay sus detractores, y luego también quiero tu opinión acerca de lo que el Papa Francisco está diciendo con la encíclica, ¿no? Claro. Esta encíclica sobre los recursos naturales. Quiero conocer tu opinión sobre el tema. Mira, hay una obsesión, sobre todo en el Perú, con ciertos términos. Modelo, neoliberal, sistema. Hay que comenzar a aterrizar un poquito. ¿De qué estamos hablando con modelos? O sea, si decimos que el modelo no necesita cambios o que todo está bien, entonces hay que preguntarnos cuál es el modelo. El modelo es, por ejemplo, que y esto es algo tan común en Piura, por ejemplo, que fue materia de la última novela de Mario Vargas Llosa. Si el modelo es que para poder tener un negocio tienes que pagar cupos, si el modelo es que para poder desarrollar un negocio aquí en Lima tienes que pagar coimas, creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos ese modelo. Pero eso el es problema es que ese no es el viviendo. modelo. El modelo es una economía de libre mercado en la que las reglas son iguales para todos. Pero eso no aplica no en lo la estamos realidad. aplicando La en la realidad realidad. rebasa, o sea, Sí. no hay fair play. Exactamente. Hay situaciones de empresas o sectores Efectivamente. que buscan, ¿no?, unas reglas mercantilistas. Lo que sucede entonces es que cuando tú tienes a un gran economista, tal vez el economista con mejor visión de estadista que hay en este país, que es Roberto Abusada, te dice que lo necesitamos es más modelo, lo que está diciendo no es simplemente que hay que dejar las cosas como están, sino que el modelo, ese que está en papel, todavía no está completamente llevado a la práctica. Pero cuando el IPE dice determinadas cosas que esto funciona y que no hay que tocarlo, un poco tienes al extremo de la izquierda que dice hay que modificarlo todo y hay que, ¿no?, tener un modelo, digamos, donde el Estado tenga un rol distinto, pero el no Estado, que es un poco lo que hace que haya tanta inseguridad, ¿qué piensas tú un poco acerca de eso? O sea, no Estado ni siquiera es una utopía, ¿no? Es una suerte de pesadilla que
nadie, creo yo, con un poquito de noción de cómo se manejan las cosas, tanto a nivel político o económico, quiere. El IPE tiene un conjunto de profesionales de primera, algunos de ellos yo los conozco de primera mano, que realizan análisis, y hay algunas ideas que están abiertas a debate, ¿no? Una posición puntual sobre ciertas medidas, como fue la ley Pulpín, está abierta a debate. Lo interesante con el IPE es que él nos advierte sobre una cosa. O sea, cuando vamos a hacer cambios, ojo, ¿no? O sea, si tú abres la caja, puedes meter algo más interesante o puedes terminar sacando algo que te lleva al éxito. Esa a veces es una de las preocupaciones de las personas que están en el MEF. Por ejemplo, en el Banco Central, yo hablo con ellos y muchas veces nosotros sabemos a nivel técnico que ciertas medidas se pueden hacer mejor, que ciertas cosas se pueden hacer mejor, pero tienen miedo porque tienen que pasar por el Congreso. Pero una institución que tiene 7% de aprobación y que puede meterte una serpiente dentro de la... Pero para discutir, digamos, el miedo o el temor a los cambios hace que se mantenga... El extremo ortodoxo dice, no, que no se toque nada y que no haya ningún cambio y que esto funciona para el mundo empresarial de un 30% de los peruanos. Yo diría que menos. Que no quiere decir que la gran mayoría de los peruanos, desde 1990, yo nací en el 88, al día de hoy, están mucho mejor. O sea, el modelo ha traído grandes mejoras, pero si nos vamos a sentar en nuestros laureles, vamos a decir que todo está bien, cuando todavía tenemos 25% de pobreza, creo que nuestras prioridades están en desorden. Pero la falta de orden, digamos, ¿cuánto tiempo nos ha tomado venir en el auto al canal? 1 hora, ¿no? Más, yo creo que eso es optimista. Ahí hay costos, hay caos ahí, no hay orden, no hay autoridad, y eso entorpece el desarrollo económico. Sí, entonces hay cambios que se deben hacer, hay cambios que se deben hacer. Muchos de esos cambios, de hecho, van en la dirección del libre mercado, pero un libre mercado en el que existen regulaciones serias, que no tienen que ser muchas o pocas, sino en la justa medida. No se trata de tener el Estado grande o el Estado pequeño, sino tener el Estado correcto. En el Perú hay una gran deficiencia de recursos humanos, no de recursos financieros. En este momento la deuda del Perú es de 20% del PBI, pero el gobierno tiene alrededor de 15% del PBI en ahorros. Estamos en una situación inmejorable. Cuando yo nací, la situación era radicalmente distinta, pero no hay quien gaste esa plata. Vas a los gobiernos regionales, no tienen cómo gastarlo. La inversión pública de los gobiernos regionales en los primeros 3 meses del año cayó 60%. Y la laudatio sí, ha habido de buena parte de los opinólogos y periodistas locales y economistas una crítica. Algunos han dicho que el Papa es comunista. ¿Tú crees que el Papa es comunista? No. Y yo creo que basta con leer lo que el Papa dice para dejar en claro eso. El Papa cita, y esto tiene más allá de que sea un líder de una religión, hablando puramente como un texto que no tiene carácter económico además, sino principalmente filosófico y moral y teológico para quienes profesan una religión específica. El Papa cita en ese texto a Benedicto XVI, cuando Benedicto XVI en Caritas y Veritatis, que es una encíclica que él escribió, dice también: acá hay que cambiar estructuras, hay ciertas cosas que dañan el ecosistema, el sistema no puede funcionar como así porque no es sostenible. Pero es verdad eso. O sea, es verdad, eso no es comunismo. El cuidado de los recursos naturales. Yo creo que hay una confusión entre modelo y sistema. Cuando el Papa nos dice hay que cambiar el sistema, no se está refiriendo a lo que acá ha venido a llamarse como el modelo. El modelo es lo que está en papel, el sistema es el modelo que en casos como el peruano y en verdad en la mayoría de lugares en el mundo se está aplicando deficientemente. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la falta de institucionalidad? ¿Qué es quizá también este asunto en donde no hay partidos políticos o en donde hay esto que te mencionaba, ¿no? Grupos que tienen una economía que los beneficia a ellos, más no a la comunidad? No hay mayor libre mercado en el que si tú quieres arrancar un negocio y yo quiero arrancar un negocio, más allá de nuestras habilidades o los recursos financieros con los que contemos, no enfrentemos los mismos retos. Pero si tal vez yo conozco a alguien en cierto ministerio y puedo arrancar mi negocio antes, eso ya no es libre mercado. No es libre mercado cuando una empresa, como es por ejemplo el caso de este canal, independientemente de quién tiene razón, tiene que pasar 10, 15 años para resolver un litigio judicial. Porque en ese transcurso no puedes no puedes funcionar como una empresa. Eso no es libre mercado. Entonces, ¿hemos desarrollado un esquema que se aproxima al libre mercado? Sí. ¿Hay mejoras que hacer en la administración de la justicia? Definitivamente. Mientras nosotros pensemos que la crisis que vive el Poder Judicial es un problema netamente político y no económico, estamos mal. El mismo Banco Mundial hace 3, 4 años financió un estudio para mejorar la calidad del Poder Judicial. Estamos hablando del Banco Mundial, no de las Naciones Unidas, no de un partido político. El Banco Mundial. Pero ahora entremos al otro terreno. Ya, tú has hablado de economía, ahora hablemos de política, que si no hay decisión política y no hay políticas públicas y no hay liderazgo político, nada de lo que hemos hablado se va a poder ejecutar y el statu quo va a seguir generando malestar. Los proyectos no se pueden desarrollar, el caos en las calles, la corrupción, la deficiencia del Poder Judicial. ¿Cuán importante es la política?
es muy importante y la política tiene que ser saneada y recuperar, no sé si el prestigio, pero al menos el respeto. El problema de la política es un problema de selecciones adversas. La política y la clase política está desprestigiada, entonces las primeras personas que tienen un prestigio que cuidar son las primeras que quieren irse. ¿Y quiénes van a ser las últimas que quieren irse de un grupo desprestigiado? Los que se han ganado ese desprestigio a pulso. Ahora, y el problema no se soluciona, es una bola de nieve. Ahora, Gonzalo Rodríguez Larraín es uno de los que está, es un buen ejemplo de los que dice no podemos tolerar, y Renzo también, que esto siga como está. O sea, hay que ponernos a trabajar y hay que involucrarnos en la política, en la vida de la comunidad, a nivel distrital, a nivel congresal. ¿Hay esperanza, crees tú? La esperanza existe. Yo creo que el Perú... Mi frase favorita es la de Basadre cuando habla de que el Perú es efectivamente una promesa. Es un problema, pero al mismo tiempo y felizmente una promesa. Y yo creo que tenemos que aspirar, así como en Estados Unidos se habla del sueño americano, en el Perú tenemos que comenzar a pensar en la promesa peruana. Eso es fundamental. Y para eso tenemos que estar dispuestos a involucrarnos en la política no como un oficio sucio, sino como básicamente interesarte en la vida de tu comunidad, en la vida económica, en la vida social, en la vida política. Ahora, la apatía no claro, o sea, a veces estamos acostumbrados a vivir en una burbuja o que gente que no quiere darse cuenta del entorno en el cual vive. O sea, está en un circuito en donde de repente no sale de San Isidro, por poner un ejemplo, digamos, o de las playas de Asia, y no se da cuenta que el país es un país con una geografía compleja, con diferentes etnias, con problemas de infraestructura. ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones se den cuenta de que en este país tenemos que hacer todavía un montón de cosas para poder llegar algún día a ser parte de la OCDE? De la OSD. Yo creo que más que entrar en carnés de clubes o esas cosas, que es importante, porque lo interesante con la OSD es que son los requisitos para entrar más que el entrar, ¿no? Que nos fuerza a hacer cambios. Yo creo que los jóvenes como yo tenemos que comenzar a convencernos a nosotros mismos que podemos hacer algo. Y seguramente muchos de tus televidentes pueden decirme, porque yo tengo familiares, tengo amigos que me lo repiten hasta el cansancio, que estoy siendo muy idealista. Y yo les digo que efectivamente lo soy. Soy un idealista, pero un idealista práctico, ¿no? En el sentido que la política es negociar, es discrepar y negociar, que es algo que, dicho sea de paso, también se ha perdido. Sí. O sea, si uno va a ir a satanizar a un grupo político por ser su rival, que puede tener muchas deficiencias y se le pueden hacer muchas críticas, pero lo sataniza y cierra cualquier posibilidad de conversar con ese grupo, pues ya no tenemos política. No, los televidentes se van a dar cuenta de que si yo estuviese en la presidencia de la República, yo te nombro mi primer ministro, ¿no? Para que puedas llevar a la práctica todas estas... No, estoy seguro que conoces a mucha gente más calificada, pero la idea básicamente es construir Perú. Y si tú ves a los jóvenes de mi generación, por ejemplo, entre los economistas, ha habido mucho más interés en economistas que estudian el tema de programas sociales y de medición social y de cómo reducir la pobreza. Hay un interés mayor que había en generaciones anteriores. Un gran número de economistas o de jóvenes como yo regresan al Perú luego de estudiar en el extranjero, como fue mi caso hace unos años. Esa fe en que se pueden hacer cosas importantes. Entonces sí, la economía ahorita crece 3%, no estamos tan bien. Estamos igual mejor que otros países. Hay problemas políticos, hay escándalos, hay corrupción, pero también hay futuro. Y si a mí me preguntas el Perú dentro de 20 años, yo creo que es sustancialmente mejor que el Perú de hoy. ¿Y por dónde empezar, digamos? O sea, yo te mencionaba Bolivia porque el desempeño que ha tenido, digamos, con Evo, ¿no? Ha sido mejor que el Perú en el último año. Ahí de repente habría que también hacer una aclaración, ¿no? Yo tengo amigos en la izquierda, como tengo amigos en la derecha, como tengo amigos arriba, abajo, al centro y a mi diestra. Pero muchos me hablan del ejemplo boliviano, que eso demuestra pues que la economía del libre mercado no sirve, que hay que cambiar un modelo radicalmente izquierdista. Bolivia creció más que el Perú en el año 2014. Entre el año 2001 y el año 2010, Perú creció más que Bolivia. Perú ha duplicado su economía en la última década, cosa que Bolivia no ha hecho. O sea, podemos fijarnos en el último dato, podemos ver la tendencia. O sea, quien prometa a los peruanos que el desarrollo va a ser un camino ascendente, sin baches en el camino, necesita salir a manejar por aquí por la Victoria para entender que baches hay en todas partes. Claro. Lo que estamos viendo ahora es un bache, lo cual no significa que nos vamos a nuestros laureles. Hay cambios que se necesitan hacer y también entender que gran parte del éxito de los últimos 5 años tuvo que ver con un contexto internacional muy favorable. Los precios de los metales eran mucho más altos. El oro hoy vale $1.100 la onza. Antes valía $1.800. El cobre valía mucho más también. Y eso tiene que ver con un contexto internacional que ha cambiado. Entonces, Porter lo puso muy bien, y tú lo mencionabas la semana pasada.
Michael Porter vino, es un economista y analista famoso en Harvard, vino cuando todo era bonanza, cuando el país crecía 7% y nos sentíamos la Suiza de Sudamérica. Sí. Y nos dijo, no lo están haciendo bien. Claro, en la Universidad del Pacífico lo invitamos, bueno, yo trabajaba ahí y Michael Porter dijo, hey, aquí hay temas en las instituciones que no van bien, esto no los va... Y fue un baldazo de agua fría. Entonces, antes creíamos que éramos la Suiza de Sudamérica y ahora creíamos que somos un país pobre, atrasado, condenado al fracaso. Pero esos extremismos son problemáticos. Tú hablas con la mayoría de inversionistas sobre el Perú y creen que el Perú es uno de los países con mejores prospectos, pero que hoy tiene un serio problema de incertidumbre, de desconfianza y de ausencia de liderazgo. Hablemos ahora, si te parece, un poco del emprendedurismo y de estos nuevos empresarios socialmente responsables, porque hay también los empresarios medio cavernícolas que creen que es cuestión de explotar la mano de obra, que no tienen el cuidado por el entorno, que no tienen sensibilidad, no digo sensibilidad social, no tienen sensibilidad. Punto. Que es, dame las utilidades, give me the money, ¿no? Eso está cambiando, ¿no? Se ha demonizado mucho el rol del empresario y tus televidentes seguramente ya lo saben. Hay empresarios buenos, hay empresarios malos. Tú eres abogado y eres un buen abogado. Hay abogados malos, hay economistas buenos, yo no voy a decir qué tipo soy, pero hay economistas buenos, hay economistas malos. En todos lados se cuecen habas. Pero cuando hace 10 años se le endilgaba a Lourdes Flores, que era la candidata de los empresarios, y algunos políticos trataban de liberarse de ese mote, perdón, uno puede ser el candidato de los empresarios. El señor que trata de abrir una bodega, luego de estar vendiendo en un puestito chiquito durante años, es un empresario. Tú vas a Los Olivos, vas al interior del país y en algunas personas emprendedoras, una de las mejores cosas que les puedes decir es, eres un empresario. No, y aquí alrededor del canal, en La Victoria, hay millones de establecimientos privados, digamos, liderados por pequeños o empresarios de pequeñas empresas. Esos son los empresarios que sacan adelante el Perú. Lo que pasa es que hay también, digamos, una élite que a veces está como que muy desconectada de la realidad. ¿No te pasa a veces que conversas y sienten que viven en Suiza y de pronto, no sé? Falta conectarnos bastante con la realidad y yo creo que eso habla a nivel de todos los peruanos. Los peruanos que vivimos en Lima necesitamos conectarnos con la realidad fuera de Lima y también viceversa. Y hablar arriba y abajo, ¿no? O sea, hablar, digamos, con la gente más humilde y con la gente más acomodada, con la gente, digamos, más culta y con aquellas que no han tenido la posibilidad de acceder tampoco a una educación exquisita. O sea, el Perú tiene que lograr unir estos esfuerzos, no trabajar en casilleros estados. Hay un proyecto de país, de nación, más allá del concepto de república y de Estado, que todavía falta construirse, ¿no? Yendo un poco a nivel sociológico. Y cuando estamos hablando de un periodo preelectoral, ya el próximo año, esas ideas son importantes. Estamos a 5 años del Bicentenario. ¿Qué queremos como país? Esas son las grandes preguntas. Las grandes preguntas no son... Claro que están las preguntas de actos de corrupción y todas esas cosas que son sumamente importantes y no las estoy calificando para nada. Pero si vamos a centrarnos en detalles, en si alguien entregó tal cosa o tal cosa, si conoce a tal, si es amigo de tal, y nos distraemos de cuál es tu propuesta, qué es lo que quieres hacer, vamos a entrar en problemas. Ahora, y un poco, ¿qué piensas de la gente del colegio? Porque aquí voy a mencionar, Ricardo Olmos es del Santa María, yo estudié en el Santa María, tú también eres del Colegio Santa María. Es un gran colegio y saludos desde aquí a todos mis profesores. Saludos aquí a todos los profesores del colegio. ¿Qué piensas tú? Porque en mi generación, en mi promoción, no hubo muchos que se animaron a hacer lo que estamos haciendo esta noche en televisión abierta. ¿Qué está pasando con tu generación, digamos, que eres un poco más joven que yo? Bueno, nos encontramos, nacimos en medio de un país que estaba al borde del abismo. Cuando yo era pequeño, yo nací en el 88, había terrorismo. Yo crecí creyendo que la electricidad, por un orden natural de las cosas, se iba a las 5 de la tarde. Luego descubrí que no, que eran por los atentados. Y que cuando crecemos y comenzamos a movernos hacia la adolescencia, nos comienzan a explicar lo que pasó en el terrorismo. Comenzamos a ver las fotos, comenzamos a entender que algo está mal y que no se pueden hacer las cosas como se venían haciendo. Y yo, como te digo, yo tengo bastante, yo no diría esperanza, porque eso es lo último que se pierde, yo no he perdido tanto, pero yo sí tengo bastante fe en lo que se viene para adelante. Y en el Colegio Santa María, como muchos otros colegios, se está inculcando bastante eso, un compromiso con, y no solo con la idea del Perú como un territorio, como el pisco, el ceviche, que son cosas importantes, sino con las personas. Al final el Perú son sus personas. Cuando hablamos de la economía, hablamos del desarrollo, del bienestar y de la prosperidad del pequeño empresario, del trabajador de fábrica, del mediano, pequeño y también del gran agricultor. Entonces todos estamos juntos en esto. Y es un camino duro.
pero los retos más difíciles son los más bonitos. Los más bonitos, ¿no? Los que más esfuerzo nos toman, ¿no? Y el tema de la toma de conciencia, entonces, digamos, porque vemos a generaciones un poco frustradas o fastidiadas porque no lograron hacer, ¿no?, del Perú un país todavía más próspero, más tranquilo, más seguro. Yo lo que siempre digo es, está en nuestras manos, ¿no?, el poder lograrlo utilizando los medios de comunicación, utilizando el mundo académico, utilizando el mundo corporativo, ¿no? Y trabajar no de forma divorciada, ¿no?, de lo que ocurre en el terreno político del mundo empresarial. ¿Qué piensas tú? Definitivamente. Y otra vez, si vamos a decir que el modelo es yo avanzo más rápido porque conozco a alguien, ese no es el modelo. No, y ese modelo es el que se aplica hoy. Y las grandes personas que trabajaron en liberalizar la economía y en sacarnos un poco de la toro al principio de los 90s, que son personas que no buscan el reconocimiento, son personas conocidas, está Roberto Usá, está Fritz Dubois, en paz descanse, y muchos otros, no buscan los flashes, no buscan las fotografías, no buscan los monumentos. Pero hubo un compromiso con el país importante. Esas son las personas, por ejemplo, que entre mis economistas nos inspiran. Pero se ha malinterpretado muchas veces eso y estos que, digamos, también clasifican en plan ya de broma como DBA, que no quieren ningún cambio porque les aterra el cambio, porque la izquierda se puede meter. Hay que consensuar más las cosas, ¿no? El único lugar donde una izquierda razonable no es necesaria es en las dictaduras de derecha. Toda derecha razonable necesita una izquierda razonable. La pregunta hoy en el Perú es, ¿tenemos una izquierda razonable? ¿Tenemos una derecha razonable? Yo diría que tenemos personas de izquierda que son razonables, sí. ¿Tenemos personas de derecha que son razonables? También. Y también tenemos mucho del otro. También. Bueno, a los buenos los vamos a buscar. RBC y este programa se ha trazado como meta convocar a los mejores. Y en ese esfuerzo estamos. Así es que esta es una tribuna para que las personas como tú que están iniciando una carrera muy prometedora en el mundo académico, empresarial y político, ¿no?, y periodístico, tengan pues una tribuna para decir todo lo que tienen que decir. Muchas gracias, Alfonso. Mucho éxito en tu estadía en los Estados Unidos. Te va a ir muy bien. Gracias. Boston es un lugar hermoso y bueno, vas a traer luego muchos conocimientos adquiridos allá para hacer del Perú pues un mejor lugar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a ti. Bien, nosotros nos despedimos y quiero agradecer a todos por acompañarnos esta noche. El compromiso con la seguridad, con la gente joven, se mantiene, se redobla y un saludo pues a todos en sus hogares por preferir la señal de RBC. Muy amables por su compañía y hasta la próxima semana. Boca a boca.